hermanos, un gusto poder verles nuevamente, poder compartir de la palabra. Gracias por darme este privilegio, esta oportunidad de estar con ustedes, de poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Me gozo también de poder ver cada día que nos reunimos más gente, más personas, más hermanitos, y esa es la dinámica de seguir creciendo, de avanzar, de mejorar y de seguir avanzando en este camino cristiano. Estamos estudiando, recuerde, si me ha acompañado en otra oportunidad, estamos leyendo un poquito en el libro de Romanos y estamos hablando sobre todo sobre los dones en la iglesia y sobre el trabajo en equipo. Así que si tiene su Biblia a mano allí, en Romanos capítulo 12, quienes tengan Biblia, nos pueden acompañar. Sobre todo ahora vamos a estar leyendo versículo 6, versículo 7, versículo 8 del capítulo 12 del libro de Romanos. Ya hemos avanzado bastante, ya hemos visto sobre todo, vimos el capítulo 11, verso 36, miramos también el capítulo 12, el culto racional, vimos también lo que Dios quería de nosotros, que no nos conformemos a este siglo, que nos transformemos. Estuvimos mirando sobre todo la obra que Dios quiere impulsar primeramente, la obra que Dios quiere impulsar primeramente en nuestras vidas. Hoy día vamos a estar hablando ya también del trabajo, de los dones, de las funciones, y dice allí en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 6 al versículo 8, de manera, eso dice el texto bíblico, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con, con alegría. Eso es lo que nos dicen estos pasajes, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y note muy bien que el apóstol Pablo ahora ya nos dijo en versículo 4, versículo 5, versículo 6, ya nos dijo que somos un cuerpo, ya nos dijo que tenemos muchos miembros, que todos los miembros tienen distinta función, de que todos nosotros somos diferentes, uno es mano, uno es pies, uno es ojo, uno es boca. Todos nosotros tenemos distintas funciones dentro, dentro del cuerpo de Cristo. Hoy día Pablo va a hablar un poquito más acerca de esto y note muy bien porque si uno mira ahí en los textos bíblicos, si uno mira ahí y la pregunta que tal vez muchos se hacen, yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta en alguna oportunidad, mi querido hermano, mi querida hermanita, es ¿cómo, cómo descubro cómo descubro los dones, cómo sé cuál es mi función dentro de la iglesia, qué soy yo dentro de la obra de Dios, para qué Dios me trajo a su iglesia, para qué yo soy útil, para qué yo sirvo. Y note muy bien que en el énfasis de estos pasajes es que todos somos útiles y cada uno de nosotros tiene distintas características, distintas habilidades, distintas funciones. Si uno mira ahí, por ejemplo, en Romanos 12, donde estamos, usted se va a dar cuenta que hay algunos en el primer siglo que usaban el don de hablar la palabra, profetizar, de que exhortaban, de que enseñaban. Todo tiene que ver con, en algún caso, con lo que sale de la boca. Fíjese que hay dones espirituales que tienen que ver con lo que hablamos. Pero también se habla, si vemos ahí en el texto, por ejemplo, se habla acerca del que sirve, se va a mostrar en versículo 7 si de servicio, se va a mostrar en versículo 8 el que reparte, se va a mostrar también en versículo 8 el que preside, el que hace misericordia. Si usted se fija también, hay dones que tienen que ver con lo que hacemos. Entonces, para decirlo de una manera mucho más simple, hay gente que es muy buena y ha sido bendecida de parte de Dios con dones que tienen que ver con la boca.
son buenos para hablar, son buenos para enseñar, exhortan, predican, hablan. Otros son bendecidos de parte de Dios con dones para hacer. Sirven, son generosos al dar, presiden, hacen misericordia al prójimo. Entonces, note bien que me encanta esta lista que Pablo está haciendo porque él se enfoca en dos cuestiones diferentes. Hay algunos que somos o hay algunas personas que son bendecidas con lo que sale de su boca. Hay gente que es bendecida con sus acciones, con sus, en este caso, con lo que hace. Entonces, no se sienta mal si su don es de predicar, es de enseñar, en este caso, exhortar, o no se sienta mal si su don tiene que ver con servir, con ayudar, con hacer misericordia, con presidir. Todos somos diferentes, todos tenemos distintas funciones y todos podemos ser útiles a la obra de Dios. Algunos hablan, algunos predican, algunos llevan el mensaje de Dios, otros sirven, otros hacen misericordia, otros en este caso reparten, otros cuidan, otros ayudan, pero todos nosotros tenemos distintas distintas funciones dentro del cuerpo de Cristo. Note que si miramos allí el versículo 6, punto importante que destacábamos la clase pasada, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Note que Pablo no solamente nos declara el don, sino también nos muestra cómo se usa. Note, úsese, póngase en acción. Entendemos, hermanito, y tengo que explicarlo de esta manera, el don de profecía fue una bendición bíblica, una bendición en el nuevo pacto, cuando se compartía la palabra directamente de Dios. Hoy en día yo no sé por qué se usa la profecía como que si estuviésemos dando una adivinación. La gente hoy en día dice, no, mira, te estoy profetizando, y pensamos que tiene que ver con adivinación, con algo del futuro, como con algo de que va a pasar más adelante. Pero en la Biblia, la profecía nunca tuvo que ver con adivinación ni nada que ver con predecir eventos del futuro. La profecía en la Biblia era traer un mensaje de parte de Dios. El profeta recibía un mensaje de parte de Dios y lo compartía al pueblo. Y ese mensaje podría ser del pasado, ese mensaje podría hablar del presente o ese mensaje podría hablar del futuro. Pero nunca la profecía se entendió como una adivinación. Recuerde que la adivinación y todas esas cositas es pecado. Dios no quiere que el cristiano sepa el futuro. Dios no quiere que el cristiano, en este caso, se aperciba de las cosas que vienen. En este caso, dice Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas, bueno, las cosas reveladas son para nosotros y las cosas secretas son para el Señor. Entonces Dios no le ha entregado al hombre la facultad de saber el futuro. Y eso discrepa mucho hoy en día de las denominaciones, de las sectas, de las falsas religiones, donde proponen un evangelio lleno de adivinaciones. Hoy día los púlpitos se han llenado de adivinos. No, yo te digo de parte de Dios que va a pasar esto. No, hermana, yo te digo de parte de Dios que vas a estar embarazada y vas a tener un varón. Yo te digo de parte de Dios que vas a encontrar un trabajo. Pura adivinación, que no tiene nada que ver con la palabra, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Hoy día la gente, los púlpitos se han llenado de adivinos y no de predicadores, no de personas que usan el mensaje de Dios, que hablan la palabra de Dios. Y esa es la función de la profecía, es traer un mensaje de parte de Dios. Nota que dice allí el pasaje, el que profetiza, el que habla un mensaje de parte de Dios, el que habla la palabra de parte de Dios, úsese conforme a la medida de la fe. Note que hay una diferencia entre versículo 3, la medida de fe, dice medida de fe, a versículo 6, la medida de la fe. Tiene inserto un artículo definido, la. Note bien que hay una diferencia entre medida de fe y medida de la fe. ¿Y qué es la medida de la fe? Tal vez usted se pregunta. Y dicho de una manera más simple, la medida de la fe
Aquí está. La fe revelada, la fe escritural. Siempre cuando entendemos la fe, debemos entender que la fe revelada, la fe entregada, la fe compartida, tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, Pablo está diciendo que el que profetiza, que el que quiere traer un mensaje de parte de Dios, lo primero que tiene que hacer es hágalo conforme a la palabra de Dios. O como diría Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Así dice. Primera de Pedro capítulo 4 verso 11. Si alguno habla, si usted quiere hablar, si yo quiero hablar de acuerdo a la palabra de Dios, no voy a hablar lo que yo siento, es que sentí de Dios, es que me parece, es que ojalá, es que yo creo, es que yo siento. No, nosotros no hablamos así. No, nosotros hablamos, el Señor dice, el Señor declara, el Señor nos muestra en la palabra, texto, capítulo, versículo, con claridad. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. También va a hablarnos aquí en Romanos, no solamente de aquel que profetiza, hágalo de acuerdo al molde, de acuerdo a la medida, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la porción de la voluntad de Dios, sino también va a decirnos aquí, versículo 7, sí, de servicio. Servir, ayudar. El que ayuda en este caso, el que sirve, el que ministra. Hay hermanitos que han sido bendecidos con el lindo don de poder ayudar, de poder ministrar, de poder servir, de poder hacer. Es cualquier servicio que usted pueda brindarle a otra persona. A veces hay hermanitos que necesitan ayuda en distintos ámbitos de la vida. En este caso, los que tienen el don de servicio están siempre listos y preparados, están observando, ven la necesidad, ven lo que hay que hacer, ponen atención. A veces hay ayudas que brindar, a veces hay necesidades que cubrir, a veces no ha sucedido. Yo he visto el caso, a un hermanito se le cae parte de un techo, el hermanito sufrió un accidente, hay una necesidad en un hogar, está pasando algo, un ancianito necesita asistencia, una hermanita que necesita ir a un médico, y ahí están los hermanitos preocupados. Fíjate que no estamos predicando la palabra, pero mira cómo la palabra está viviéndose, cómo están sirviendo, cómo se están ayudando, cómo se están dando una red de apoyo. Y también eso es parte de la voluntad de Dios. Eso también son los dones que Dios ha compartido. No es solamente el que predica. También está, y muy importante, es el que sirve, es el que ministra, es el que ayuda. Note que está diciendo Pablo, el que sirve, dedíquese a servir, dedíquese a ayudar a otros. Tal vez no eres bendecido con una gran oratoria. Muchos me dicen, hermanito, yo no hablo tan bien, hermanito, yo no me salen mucho las palabras, como que se me traban las palabras en la boca. Pero, ¿cómo sirves? ¿Puedes ayudar? Claro que sí, puedo ayudar. Cuente conmigo en esto. Y ahí está tu don. Ahí está tu trabajo, ahí está tu función. Otros tal vez están en la enseñanza. Aquí en el versículo 7 también la enseñanza, el don de enseñar tiene que ver con dar instrucción, dar formación. Algunas personas nacen tienen este don de Dios tan maravilloso de poder educar, de poder compartir información con otros, de edificar es la palabra más correcta. Se encargan de edificar. Fíjese que hay algunos que predican, que evangelizan, que llaman las almas a la salvación, pero hay otros que se preocupan de edificar el cuerpo de Cristo. Se preocupan en este caso de educar a los hermanitos. Se encargan de poder compartir lecciones con la iglesia. No está hablando del mundo perdido aquí, no está hablando de aquellos que necesitan del evangelio, no. A veces también hay hermanos que son muy buenos para poder edificar y son igual de importantes que el que evangeliza, que el que sirve, como el que se preocupa de tener estos momentos de edificación. Y Dios va formándonos, va ayudándonos. Mira, voy a compartir este texto con los hermanitos, voy a compartir esta enseñanza, mira, esto de Dios. Y no te das cuenta cómo las piezas se van acomodando y cómo el cuerpo de Cristo va funcionando y cómo las manos, como los pies, como los ojos, como la boca, todos los miembros van trabajando en equipo, mancomunadamente.
También dice el mismo versículo allí, el que exhorta, versículo 8, en la exhortación. Cuando se habla de la exhortación, tiene que ver con motivación, tiene que ver con ánimo. El que exhorta es el que aconseja, el que anima, el que motiva. Hay personas también, no solo hay buenos predicadores, no solamente hay buenos maestros, buenos enseñadores, también hay hermanitos que han sido bendecidos con esa capacidad, con ese don de Dios de poder animar y levantar a otras personas. ¿Cuántas veces no hemos necesitado tal vez un ánimo? ¿Cuántas veces no hemos necesitado tal vez una palabra de apoyo? Un Dios te bendiga, un fuerza, siga adelante. Y hay hermanos que han sido capacitados por Dios para poder animar y alentar y encender a los otros. El que exhorta. A veces también necesitamos consejo. A veces nos desorientamos. A veces necesitamos sabiduría. Y el que tiene el don de la exhortación está listo y preparado para poder brindar una palabra de consejo, una palabra de ánimo, una palabra de apoyo. ¿Te vas dando cuenta cómo los dones y cómo los roles van funcionando dentro de la iglesia? Hay algunos que predican, hay algunos que hablan mensajes de parte de Dios, hay otros que enseñan, que educan a la iglesia, hay otros que sirven y ayudan a los hermanitos, hay otros que aconsejan, que animan, que levantan a aquellos que están caídos. Incluso va a decir versículo 8, también hay algunos que reparten con liberalidad. Y note que repartir aquí tiene que ver con la benevolencia, con la ayuda material. Liberalidad en este caso tiene que ver con generosidad, aquellos que están listos y preparados para contribuir a las necesidades de los otros, para poder ayudar. Nota muy bien. Hay gente que siempre está mirando cómo poder ayudar. Yo a veces me doy cuenta, hay hermanitas, hermanitos, de repente visitamos hogares, de repente estamos visitando casitas y hay hermanos que son especiales, se fijan, se fijan de cada detalle. Por ejemplo, de repente voy y mi esposa mira y dice, hoy me di cuenta que en la casa los niños no tenían zapatitos, o me di cuenta de que parece que faltaba pan. Se fija de lo que estaba sucediendo en un hogar. A veces hay necesidad y no nos damos cuenta. Y los hombres vamos para adelante, miramos, vamos a predicar la palabra, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Y a veces nuestras hermanitas o hermanos tienen ese don de Dios de darse cuenta lo que falta. Me dice, la próxima vez que vamos, hay que llevar algo para ayudar. Ok, aprendo de eso. La próxima vez llegamos a esa casa. Oye, hermanito, ¿cómo se dio cuenta? Yo no quería molestarle. Claro, alguien se dio cuenta. Alguien tenía la visión espiritual. Alguien se dio cuenta que había una necesidad. En este caso, el que reparte con liberalidad, con liberalidad. ¿Se da cuenta cómo los dones funcionan? ¿Cómo los dones en este caso trabajan en equipo? ¿Se fija muy bien, mi hermanito? ¿Cómo los dones funcionan? Ahora también allí, en versículo 8, ahí en Romanos capítulo 12, también se habla acerca del que preside. El que preside. ¿Sí quieres traer una sillita? Sí. Acompáñame. Es que un hermano invitó a un hermano al estudio y acaba de llegar. Y note muy bien aquí en Romanos capítulo 12, versículo 8, también algunos han sido bendecidos de parte de Dios, no solamente con exhortar. Fíjese lo que hemos repasado en los dones. Algunos predican, ¿sí? Prediquen de acuerdo a la medida, la palabra de Dios. Algunos sirven, versículo 7. Bueno, está dispuesto y sirve. Hay algunos que enseñan. En este caso, preocúpense de educar al rebaño de Dios. Hay algunos que exhortan, aconseja a tus hermanitos, anima a tu hermano. Versículo 8, hay algunos que reparten, algunos que son generosos, que dan. Hazlo con liberalidad. Incluso dice ahí el versículo 8, hay algunos que presiden. En este caso, presidir tiene que ver con gobernar, con liderar, con incluso administrar. Hay personas que tienen talento natural para ser líder. Me imagino yo en el grupo ahí en Comedero, por ejemplo,
Ya tienen que estar viéndose aquellos que están liderando, aquellos que están guiando, aquellos que se están levantando, y eso no significa que son superiores a otros. Solamente significa de que están teniendo el don para poder guiar. Y esa es la idea de presidir. Necesitamos en la obra de Dios algunos que muevan las manos, que sirvan. Necesitamos algunos que exhorten, claro que sí. Necesitamos algunos que ayuden, que repartan, claro que sí. Pero también necesitamos algunos que lideren, que guíen, que otros los sigan. No, decimos acá en Chile que no pueden ser todos caciques, caciques son los jefes de la tribu, no puede haber puros caciques, tiene que haber indios también, tiene que haber indios también, tienen que haber también hermanitos que sigan a otros, y esa es la funcionalidad del cuerpo de Cristo. Algunos guían, algunos sirven, algunos ayudan, algunos colaboran, algunos animan, pero todos estamos ocupados, todos estamos cumpliendo nuestro rol, todos estamos cumpliendo nuestra función. Y al final también dice el versículo 8, el que hace misericordia, el don de hacer misericordia, nótese bien, con alegría. La misericordia es sentir compasión en este caso y es expresarlo en acción. Hay gente que le duele tanto, hay personas que se dan cuenta, este es un don muy parecido al de repartir, pero el de repartir principalmente tiene que ver con dar ayuda material. Pero a veces hay personas que necesitan de nosotros no solamente un pan, no solamente un vestido, a veces hay personas que necesitan un abrazo. A veces hay personas que necesitan un apoyo, un ánimo. Hay personas que a veces están sufriendo enfermedades emocionales. Hay personas a veces que están sufriendo depresión, angustia. Hay a veces personas que están sufriendo distintas clases de problemas y el que hace misericordia visualiza la problemática, lo que tiene que hacerse. Es un don multifacético, diría yo, el que hace misericordia, porque esta persona tiene la intuición para saber cuándo se necesita ayuda, qué clase de ayuda se necesita. Fíjese, a veces nosotros nos mal enfocamos y a veces una persona pasó una crisis, se quema una casa, se pierde un trabajo y nosotros ¿qué pensamos? Ah, hay que reponer la casa, hay que hacer una canasta de alimentos, hay que dar esta ayuda material. Pero ¿quién se preocupa de la vida espiritual de esa persona que quedó devastada? ¿Quién se preocupa de la vida emocional de esa persona que quedó devastada? El hacer misericordia nos desafía a eso. Es más que solamente entregar dinero, es más que solamente dar algo material. También el don de hacer misericordia tiene que ver con ayudar en todos los aspectos posibles, ver toda la ayuda que una persona puede necesitar, saber cuál es la ayuda más específica, ver los recursos, ver las maneras, ver la forma. Obviamente, dice aquí el pasaje, hacerlo con alegría y hacerlo de una manera sigilosa, no como por ahí la gente de hoy en día, que como los fariseos de antes tocando trompeta, no, vamos a ir a ayudar a la hermana tanto, vamos a mostrarlo por Facebook, vamos a mostrarlo por Instagram, vamos a mostrarlo por todos los lugares para que todos vean lo que estamos haciendo y al final la gente queda más avergonzada y más humillada de lo que quería ayudarse. El que hace misericordia lo hace con alegría, pero lo hace, decimos nosotros, calladitamente, sigilosamente, para que lo vea Dios solamente. Y eso es lo que debe importarnos a cada uno de nosotros. Entonces, fíjese bien, hemos hecho una lista no tan detallada. Pablo no es exhaustivo, pero Pablo nos hace una lista aquí muy importante de dones que existen en la iglesia del Señor. Los que hablan la palabra de Dios, profetizan, los que dan, los que reparten, los que exhortan, los que aconsejan, los que sirven, aquellos que ayudan a otros, los que hacen misericordia, los que le duele el corazón y quieren y ven la necesidad y quieren ayudar cualquiera sea, los que lideran, los que presiden, o aquellos que enseñan y educan y en este caso guían al pueblo de Dios. Y quiero tocar un último puntito porque hay una pregunta que siempre la gente me hace y la pregunta es, ¿cómo yo puedo, cómo usted puede, cómo nosotros podemos descubrir nuestro don? Ya escuchamos la parte teórica. Ah, claro, sí, como que puede ser. Claro, ya vi más o menos la teoría, lo que dijo Pablo, pero me han dicho, hermano Luis, seamos más prácticos. Objetivamente hablando, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de cuál es mi don?
¿cómo yo puedo saber qué Dios me ha dado a mí para servir a la iglesia? ¿Y sabe qué? Un día leí una historia y quiero contársela, porque un día leí una historia muy bonita, tiene sus matices, pero muy bonita porque quiero que escuches esta historia, hermanito, de verdad, de todo corazón, escúchame esta historia y después te voy a hacer una pregunta. Y dependiendo la respuesta que tú des, ese es el don que tú tienes para Dios. Dependiendo la respuesta que tú des. Así que escúchame un poquito esta linda historia y por si acaso voy a usar los mismos dones que están aquí usados en Romanos capítulo 12. Ahora, imagínate, aquí comienza la historia. Imagínate que usted está en una fiesta de cumpleaños. Te invitaron a celebrar el cumpleaños de una persona, de un ser querido. Es la fiesta de una hermanita en Cristo. Tú la amas mucho, te invitaron, están los más cercanos, los más queridos. Es algo sobrio, obviamente, no es algo ostentoso, pero con mucho esfuerzo se preparó una celebración para una hermanita en Cristo. Hay bastantes hermanitos, todos la están pasando bien. Llega el momento cumbre de la fiesta, la torta, el pastel. Nosotros le decimos torta, a lo mejor ustedes le dicen pastel. Y en ese momento, cuando está el pastel con las velitas, y todos comienzan a decir cumpleaños, y todos quieren cantar en ese momento, la persona que llevaba la torta se tropieza y cae, y se cayó, y quedó desparramado todo el pastel, por el vestido de la hermanita, por los comensales invitados, por el suelo. Imagínense lo que pasó. Todo era bonito, todo era precioso, todo era perfecto. La inmensa y rica torta ahora está hecha pedazos y añicos en el suelo. Al final, todos quedan sucios. Los que estaban cantando, cumpleaños, se detiene el cántico. La hermanita comienza a llorar. Algunos se ríen por ahí, como ahora. Algunos se ríen por ahí. La hermanita comienza a llorar. La pregunta es, ¿estás en esa escena? ¿Viste lo que le pasó a la hermanita? ¿Viste en ese momento la situación terrible? ¿Qué haría usted? Piensa en eso. ¿Cómo tú reaccionarías ante esa situación? ¿Cómo reaccionaría? Tal vez, pienso yo, tal vez en ese momento sin pensarlo, a lo mejor vas, abrazas a la hermana, consuelas a la hermana, la abraza, le das ánimo, tratas de animarla, tratas de hablarle unas palabras positivas, tratas de hablarle unas palabras de ánimo en ese momento. Tal vez fuiste tentado de inmediato a ir a la hermanita. ¿Qué haría usted? Piense. ¿La abrazarías? ¿La consolaría? O tal vez otros u otras. Lo más probable es que al ver todo el desastre, inmediatamente tomarían trapos, paños, inmediatamente tomarían la escoba, inmediatamente comenzarían a limpiar, porque hay que limpiar, hay que arreglar todo lo que sucedió. A lo mejor tú hubieses sido tentado o tentada a poder limpiar y solucionar rápido ese problema. O incluso, tal vez tú o yo hubiésemos sido tentados a darle palabras de aliento, a decirlo, no te preocupes hermana, todo va a salir bien, y comienza a animar a todos, qué maravillosa fiesta, no necesita, y comienza a hablar palabra de exhortación para todas las personas. O incluso, tal vez, usted podría aprovechar esta oportunidad y podría elegir decir una gran lección. Hermanos, hagamos la voluntad de Dios. Ayudemos a nuestra hermana que está en necesidad y cita la palabra de Dios. Incluso otros se verían tentados tal vez a rápidamente a hacer una ayuda, una colecta, para poder comprar una nueva torta, para poder, en este caso, solucionar de alguna manera este problema, ¿cierto? Incluso tal vez otros analizarían rápidamente la situación y dirían, ok, aquí está el problema, vamos a poner un plan en marcha, ok, tú Juanita,
vas a comenzar a consolar a María, tú Ruth, ¿por qué no buscas un poquito cómo recoger todo este revoltijo? Tú Juan ahora busca el dinero y comienza a reunir los fondos para comprar una torta. Tú Mateo, tú tienes que comprar el pastel. Bueno, la torta y los regalos los dejamos para el final y cantemos unas alabanzas. Tal vez un hermano pudo haberse tentado a hacer eso. Y yo pensaba, y pienso un poquito, ¿qué haría usted en una situación como esa? ¿Abrazarías a la hermana? ¿Usarías el momento para dar una lección y enseñar qué es lo peor que podría suceder? ¿Te pondrías a limpiar tal vez y ayudar en la situación? Tal vez reunirías dinero e irías rápidamente a solucionar el problema del pastel, o harías un plan para que todo pudiese calzar nuevamente perfectamente. Por ejemplo, te digo, si tu inclinación, si tu inclinación fue inmediatamente ir a abrazar a la hermanita y consolarla, tú tienes el don de misericordia, porque inmediatamente quisiste ir a solucionar el primer problema más grave de todo, que era el corazón adolorido de esa hermanita que estaba pasando de su celebración a un momento de tristeza. O tal vez si tú quisiste tomar inmediatamente los paños, la escoba y las cosas de limpieza, tú sabes, tú tienes el don de servicio. Porque lo más probable es que en una situación como esa, tu inclinación natural va a ser servir para poder, para poder ayudar. O tal vez si tú te pones a dar una lección y aprovechas este momento para poder guiar a los hermanos en cuanto a la palabra y en cuanto a encontrarle solución en lo espiritual, tal vez tú tienes el don de exhortación, tal vez tú tienes el don de predicar la palabra, de hablar de parte de Dios. Si tu inclinación fue tal vez reunir dinero y poder ir y comprar una torta, tal vez tu don era el de repartir, tal vez tu don es el de dar, el de poder ayudar a otros de una manera material. Y si tú hiciste un plan para poder solucionar cada aspecto y cada detalle, tal vez tu don sea presidir. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es cierto que el ejemplo no es perfecto, pero solamente quise aplicarte con un ejemplo práctico, cómo nosotros podemos aplicar a la vida diaria y cotidiana los dones y las funciones que Dios nos ha dado. Hay momentos donde van a ser más útiles los dones de hablar, es cierto. Hay veces donde van a ser más útiles los dones de servir, los dones de hacer, los dones de ayudar. Pero en este caso, todos somos útiles, todos podemos servir. Y yo quiero dejarte esta reflexión hoy día para que terminemos y te preguntes y puedas analizarlo en la semana y decir, ¿qué hubiese hecho yo? ¿Cómo hubiese ayudado yo en esta situación? ¿Habría limpiado? ¿Habría consolado? ¿Habría hablado la palabra? ¿Habría servido? ¿Habría hecho una colecta, ayudado económicamente? ¿Habría hecho un plan? ¿De qué manera tú te hubieses involucrado en la situación? Y tal vez allí está el camino que Dios está trazando para su servicio, para que cada uno de nosotros pueda buscar al Señor de una buena manera, de un buen propósito. Así que les doy gracias de todo corazón. Hoy día quería dar la parte final de la lección más práctica, donde ya hemos visto y analizado completamente el pasaje, y solo quiero animarle, recopilando lo que hemos dicho hasta el momento. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Aunque la iglesia de Comedero es nueva tal vez en el Evangelio, en el Señor, todos nosotros hemos sido bendecidos como iglesia, como un cuerpo, y cada uno es un miembro, cada uno es un don, cada uno es una función, cada uno tiene una responsabilidad, aunque seamos diversos, aunque no tengamos los mismos dones, aunque no tengamos las mismas habilidades, todos somos importantes, todos somos útiles y todos podemos servir al Señor de acuerdo a lo que Él nos ha entregado. Así que mucho ánimo a servir
la vida misma, la vida de la iglesia del Señor es servicio, es poder usar los dones que nos ha dado, y le animo de todo corazón a identificar su don, a preguntarse, ¿qué haría yo? ¿Cómo puedo ayudar a esta iglesia? ¿Cómo puedo ayudar a mi congregación? ¿Cómo puedo ser un instrumento útil en las manos de Dios? Y no solamente que lo pienses, sino hazlo, úsese, como lo diría Pablo aquí en Romanos capítulo 12. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado funciones, Dios te ha dado habilidades maravillosas para la obra. Usemos los talentos y los dones que Dios nos ha entregado para su reino. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias de todo corazón y nos seguimos viendo en los próximos viernes, si Dios lo permite.